Siéntate un momentito aquí. Ya está. Dejarme un segundo. Gracias. Ya está. Sí. Gracias. No, hay Si que queréis. darles. No, ya está. Tenemos el móvil, pues ya está. Tenemos que quitar la mesa. No hay ningún problema. Cuando acabe mamá, no. Hola, buenos días. ¿Ahora sí me oís? Buenos días. Ante todo, daros la bienvenida a este acto que vamos a celebrar hoy, este coloquio, y disculpar un momentito a la consejera de Sanidad que está en un acto y ahora en un ratito está con nosotros. Bueno, hoy la verdad es el primer día que nosotros, la Consejería de Sanidad y Consumo, vamos a celebrar el Día Mundial de Cáncer Colorectal, y la verdad es que tenemos una gran satisfacción. Tenemos una gran satisfacción porque creo que no soy yo quien para decirlo, pero hemos hecho el trabajo bien. Nosotros aquí en Ceuta hemos conseguido poner en marcha por fin, después de muchos, el programa de prevención precoz de cáncer de sangre oculta en heces.
Empezó a funcionar a final del último trimestre del 2017. Es un convenio que tenemos, que se ha firmado entre el IGESA y nosotros, y hasta el momento pues hemos invitado a participar. Estamos el primer año evidentemente en el programa piloto. Hemos invitado a participar a 4.000 ceutíes dentro de esa franja de edad. Se han hecho 400 pruebas de sangre oculta en heces y hemos detectado 4 cánceres, gracias a Dios, en estadio precoz, y otras patologías, con lo cual creo que vamos por buen camino todos. Para conmemorar este día hemos traído aquí pues a unas personas que la verdad yo no conocía la vida de su padre y de su marido. Ella es Miguela, Lucía y Julia. Ellas son la mujer y las hijas de Jesús Martín Tapia. Jesús Martín Tapia es un periodista de reconocido prestigio. Trabajó en El Intermedio, trabajó en Antena 3, en numerosos programas, cubrió la guerra de Irak, numerosas actividades y tuvo numerosos premios, pero hoy no lo traemos aquí por su actividad periodística. Lo traemos porque él escribió un libro que era, él padecía un cáncer colorectal, y escribió un libro en la que hacía una similitud de la enfermedad que él padecía, con toda la lucha que le supuso la lucha contra el cáncer, con una maratón, con la preparación que hay en una maratón para ir a una prueba deportiva. Jesús decía que para él se dio cuenta de que si se hubiese hecho la prueba, o estaba en vigor, si hubiese estado en vigor la prueba de detección precoz de sangre oculta en heces, pues a lo mejor investigó y observó que con esa prueba se podían haber evitado muchísimos casos de esta terrible enfermedad. Tampoco, entonces ellas nos van a hablar de la lucha de Jesús aquí. Que mejor ellas, que vivieron en primera persona y que tuvieron una herencia. Ahora hablábamos un momentito de lo que les había enseñado su padre, su marido, es la lucha y el hacer las cosas bien. El saber que estás haciendo las cosas bien, esa es la mejor herencia, en mi opinión, que se puede dejar a unos hijos y a una esposa. También no podemos olvidar en ningún momento en el día de hoy el importante papel que representa el ejercicio físico, tanto en la prevención de las enfermedades oncológicas como cuando se tiene la propia enfermedad. Cuando se detecta una enfermedad de este tipo oncológica, todos conocemos el caos que se plantea al paciente. No sabes cómo participar tu mujer, tienes que ir a tu familia, tienes que ir al médico, empiezan las consultas, empieza el mundo, es como si se parase y hubiese un antes y un después. Para explicarnos un poco la importancia que tiene la actividad física cuando está pasando todo este periodo, tenemos aquí a la gerente del ICD, Ana García, y Araceli García, perdón, y a la técnico también del ICD, Ana Mur. Y por mí quiero decir también que este coloquio se va a transmitir en directo y que se puede, desde cualquier lugar, se puede hacer preguntas, etcétera, etcétera. Y espero que sea de vuestro agrado. Lo hemos hecho con toda nuestra ilusión. Gracias. Buenos días. Antes de nada queremos presentaros un vídeo que ha sido, bueno, pues nuestro acompañante en el proceso. Espero que os resulte de interés. La esencia del libro yo creo que es la forma de vida de mi padre durante toda su vida, a los 57 años, que vivió a chorros, siempre. Habla de cómo vivir ante todo. El libro le serviría tanto a una persona enferma de cáncer como a una persona enferma de cualquier otra cosa, pero también a una persona que no esté enferma, porque es más, se muestra muy bien su filosofía de vida, cómo él vivía el optimismo frente a todo, él siempre se puede salir y si no se sale por lo menos lo habrá intentado. El libro recoge sus pasiones, que eran escribir, el periodismo y las maratones. Fue un trabajo de investigación, le sirvió como terapia personal, pero también hace un perfecto símil entre lo que a él le estaba ocurriendo, entre la lucha contra su enfermedad y la resistencia y lo que hacía falta para prepararse para una maratón. De hecho, no tiene capítulos, tiene kilómetros y cada kilómetro hace un paralelismo con lo que le estaba ocurriendo.
Todas las personas que lo han leído hasta ahora dicen que han querido volver a empezar a correr, o han querido vivir, han querido andar, viajar, porque durante el año y medio que vivimos con esto no paramos ni un momento. Hicimos millones de viajes, fuimos a fiestas, fuimos a bodas, leyó un montón de libros, escribió artículos, no paró en ningún momento. Entonces el libro es la esencia de sus hábitos, que fueron hábitos que siempre le tiraron para arriba. Ante cualquier montaña siempre estaba en la cima. Además, mi padre era una persona muy sana. Hay un capítulo del libro en el que habla de que ¿por qué a mí? Mi padre siempre ha sido deportista, ha sido constante en las revisiones, se ha cuidado, ha comido bien, no ha llevado nunca excesos, y aún así, que no tenía ninguna papeleta, ni siquiera genética, le ha tocado. Denuncia, y lo dice textualmente en el libro, hay una parte en la que dice: protesto enérgicamente por una situación a todas luces injusta. Si hubiese vivido en el País Vasco o Valencia, lo más probable es que me hubiera librado de todo este sufrimiento. Él, claro, denuncia, en su investigación le llevó a descubrir que si hubiera vivido en otra comunidad autónoma, si se hubiera hecho una prueba muchísimo más simple que la colonoscopia, que además es muy barata, se hubiera librado de todo este mal. El hecho de que todo esto se pudiese prevenir con una simple prueba muy sencilla, a él le animó a que el libro siguiese adelante como mensaje para que esto no pase más, para poder evitar muchísimo sufrimiento. Recibimos el libro y se sentó con él y nos hicimos nuestras fotos y lo cogió, y desde ese momento ya estuvo tranquilo. Fue su último reto. El libro fue su último reto cumplido, y tenerlo en la mano fue el descanso de decir, ya lo he cumplido. La esencia del libro, yo creo que es la forma... No suelo leer, pero hoy me vais a permitir leer porque quiero hacerlo de una vez y ser más eficaz. Así que, pues muchísimas gracias por esta maravillosa acogida. Es para nosotras un honor indescriptible el estar aquí para honrar la memoria y el esfuerzo de Jesús Martín Tapias. Él puso mucho afán en sus últimos momentos para que existieran actos como este, porque este acto, señores y señoras, salvan vidas. Jesús era luchador, creo que era algo que emanaba de su mente y de su cuerpo. Era positivo, era curioso, inteligente, audaz, era riguroso. En todos los aspectos de su vida era amigo, era hermano, era compañero, era pareja y era padre, en su trabajo y en el deporte. Era deportista aficionado. Practicaba todo tipo de deportes. Era montañero, era esquiador, tenista, ciclista y corredor, pero él decía, parafraseando a Nacha Guevara, que hace de todo, pero nada hace bien, no con mi compañera ponente. No lo hacía para competir contra otros, sino para competir consigo mismo. Se retaba a sí mismo. Si se trataba de subir a una montaña, él quería subir a la montaña más alta. Siempre decía un poco más. Nos animaba a los que le acompañábamos en los entrenamientos, en las carreras, en la subida de montañas, a que fuésemos siempre un poco más en la esquina, un poquito más en la próxima montaña. Amaba la vida y amaba cuidar y cuidarse. Por eso hacía deportes. Le gustaba decir que su máquina le funcionaba bien y la usaba, casi abusaba de su cuerpo y de su fortaleza. Y eso le hizo pensar en algunos momentos que esos males le pasaban a otros. Él decía: ¿crees que gozas de una especie de invulnerabilidad que te protege de las peores enfermedades? Pero nada de eso. Llevas prácticamente las mismas papeletas que ellos, los que no hacen deporte, para que esa lotería de ese reparto proporcional que establece que 1 de cada 4 personas puedan padecer cáncer a lo largo de su vida. Esta reflexión le atravesó cuando le diagnosticaron el cáncer de colon. El dolor le arrasó, pero su forma de estar en la vida hizo que esa energía negativa la convirtiera en algo positivo. Y escogió la frase que luego abrió su libro de Virginia Woolf, Momentos de vida: saquemos cuando podamos de lo que tenemos, ya que nada sabemos del futuro. Él funcionaba así en la vida.
Su gran pasión era escribir. Fue periodista durante más de 35 años. Televisión, radio, prensa escrita, todo le apasionaba. Era un gran lector, un gran comunicador, un gran estratega y un amante del conocimiento. Su forma de reflexionar y su terapia contra el malestar emocional era la escritura. Y así comenzó, a modo de diario y más tarde, fue construyendo un proyecto riguroso y serio de investigación, de análisis de vivencias y respuestas a sus preguntas, entrevistas a profesionales, deportistas que han sufrido el mismo proceso que el suyo, y se fueron construyendo en kilómetros de un maratón. Maratón que, según el diccionario, es una competición de resistencia o una actividad larga e intensa que le acercaría a alguna meta. No sabíamos cuál iba a ser su meta. ¿Acaso después de muchos años de terapia, la curación? O quién sabe, nada está escrito o nada estaba escrito. Se iba a ir escribiendo a medida que fuera recorriendo cada uno de esos kilómetros. Ansiedad y miedo, entrenamiento, fuerza mental. Su entrenamiento para los maratones le servía para recorrer la carrera de resistencia, que es el cáncer. Preparado, listo, y se puso a escribir desde el momento cero. Fue una inspiración. Serían kilómetros de reflexiones. Kilómetros que en su recorrer, que en su caminar, le iba inspirando. Y en su sufrimiento él iba escribiendo. Porque a mí, ¿a quién contárselo primero? Déjate llevar sin miedo. Ahora no sabes nada. El factor humano, qué importante. Su frase favorita: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Mover el cuerpo alivia y mejora. Cuidado con la soledad. Viajar es una buena terapia. Disfrutar o sufrir. Cuidado con Internet. Y luego las experiencias de otras personas deportistas y valiosas que pasaron por lo mismo que él. Hasta por fin los últimos kilómetros, la muerte no es un tabú. Ya se ve la meta y sus reflexiones en los últimos kilómetros, que son como 5 reflexiones suyas. Así se fue construyendo su libro póstumo, Mi maratón contra el cáncer, que pudo tener en sus brazos unos días antes de su muerte. Y le dio energía suficiente para garantizar, para aguantar como un campeón de maratones, para programar esta campaña de concienciación de la gran importancia que tiene la prevención del cáncer de colon. Una vez terminado el libro, a todos nos dio una tarea, a nosotras, a sus amigos periodistas, al editor, todos preparados, y él por fin descansó, desconectó y se preparó para marcharse. En su último kilómetro, marcharse como él vivió siempre, con dignidad y con sosiego, y que se asemejaba a ese corredor de fondo, la tranquilidad de que seguro ya le llegó su meta. Mis hijas, su hermana, nuestra mejor amiga y yo misma hemos recorrido 700 kilómetros para acudir a la llamada tan amable de Ana Rivas en nombre de la maravillosa ciudad autónoma de Ceuta y de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Menor e Igualdad, para la presentación de un acto tan importante como el que hoy nos convoca, que es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Esta puesta en marcha de la campaña de detección contra el cáncer es sumamente importante, salva vidas. Otras 100.000 veces lo hubiésemos recorrido para estar aquí. La detección temprana de cáncer de colon aumenta la supervivencia en un 90%. Este descubrimiento fue para mi marido lo más amargo de su investigación, que su enfermedad de cáncer de colon, que llevó a escribir este libro y que fue publicada pocas semanas antes de su fallecimiento, era evitable. La enfermedad, nos decía, la enfermedad que tanto dolor nos está causando a vosotras y a mí, decía, hubiese sido evitado tan solo con una prueba que costaba solo un par de euros. Esta idea le persiguieron durante todo el proceso del tratamiento en sus últimos días. Fue fraguando en su cabeza y en silencio, despacito, un plan: investigar, terminar el libro. Debo hacer algo para que no vuelva a pasar. Creo que le mantuvo despierto, activo, entusiasmado, motivado. Es un gran luchador.
porque debía llegar al término del libro para que no solo le sirviera su experiencia a otras personas, sino para que fuera un impacto en las conciencias de los políticos, de las administraciones, de la prensa y de las personas, para estimular la aparición de una jornada como la que hoy nos trae aquí. Gracias por este regalo a su memoria y a la apuesta por la prevención del cáncer de colon. Si es que Jesús, en su esfuerzo titánico, ha logrado poner un granito de arena para que este acto se llevara a cabo, la emoción y la satisfacción nuestra es enorme. Habrá logrado llegar a la meta, que igual no era su meta la supervivencia, sino salvar vidas. Gracias. Hola, bueno, yo soy Lucía, quería también daros las gracias. ¿Ya? ¿Hola? Vale. Quería daros las gracias por venir a escuchar nuestra historia, que por desgracia es una entre tantas otras. Y bueno, estamos aquí para intentar que cada vez se dé menos. Nosotros éramos una familia normal, una familia feliz, muy feliz. Y hace 2 años pues nos dieron la gran noticia. Le diagnosticaron cáncer a mi padre, cáncer de colon. Él, antes de todo esto, pues ya le he descrito muy bien mi madre, era de esas personas que les da tiempo a hacer de todo en un día. Que mientras nosotros nos echábamos la siesta, él se leía un libro, no sé, hacía 1000 cosas mientras, no sé, hacía muchas cosas en un solo día. Es como muy importante eso. Y cuando se enteró de su cáncer, yo creo que un problema así nos abre a todos los ojos y nos hace conocer una parte importante de nosotros mismos que estaba escondida hasta entonces. Y él consiguió, en base a sus hábitos anteriores, descubrió estrategias y se documentó mucho, y en base a sus estrategias comenzó a hacer una vida lo más normal posible, que era siempre su propósito. Y así empezó a escribir su libro, como ya ha dicho mi madre. Y él al principio lo hace para nosotras, dice que al menos nosotras sabríamos cómo lo está llevando él, pero él era un periodista nato, entonces le salió una cosa muy objetiva y pues muy documentada, sobre todo. Entonces, el tema de compararlo con una maratón, yo creo que poco a poco se fue dando cuenta de la similitud que tenía cuando él corría con lo que estaba pasando, porque cuando corres una maratón, yo no he corrido nunca, pero yo supongo que es muy cansado, es doloroso sobre todo, y aún así se puede disfrutar mucho de una maratón mientras la corres. Igual que la vida con cáncer, se puede disfrutar, y él la disfrutó mucho. Y yo creo que esa fue su similitud. También que quiso comparar la motivación que se tiene cuando corres una carrera, que es llegar a la meta, la quiso comparar con su meta, que creía que iba a ser curarse, pero poco a poco se fue dando cuenta de que esto no era así, que su meta era vivir el día a día haciendo una vida lo más normal posible. Y esta es una frase que lo resume muy bien, una frase del libro, que dice: vivir al día y con calidad de vida es el objetivo. Y cuando ya no sea posible, pensar que ha merecido la pena hacer esta carrera. Y esta es realmente de lo que trata el libro, de vivir con cáncer. Entonces voy a haceros un resumen de algunas de las partes más importantes. Él, cuando se entera de esto y demás, se apoya mucho en la red, también porque mi madre es trabajadora social y nos pilla muy de cerca, la importancia de los familiares, amigos a los que se lo cuenta primero. Él dice que una vez haberlo contado y demás, descubre una red que normalmente es invisible, pero reaparece en los peores momentos. Y es así porque, bueno, ellos son un sustento, claro, él al principio le costaba mucho compartir su dolor, porque decía: ¿quién soy yo para hacer sufrir a las personas a las que quiero, ¿no? Y yo creo que luego se dio cuenta de que no es hacer sufrir, es compartir, y hacer partícipe de lo que a ti te pasa es un regalo como amigo. Y acaba el capítulo diciendo que a quienes la conforman les debo la obligación de intentar curarme. Querer a gente que te quiere era para él también una motivación para seguir adelante y luchar y ser feliz, sobre todo, que es lo que nosotras queríamos, verle feliz. Entonces,
se documenta mucho y una de las partes a mí que me pareció más relevantes, habla con una psiquiatra, una psicóloga, Lucía Álvarez Budilla, que le dice que cuando te enteras de la noticia, dice textualmente, tu cabeza no se ha enterado de lo que le estaba pasando a tu cuerpo y le cuesta admitirlo. Es decir, has pasado meses, cuando te cuentan esto, has pasado meses pensando que todo iba bien en tu cuerpo, que estás viviendo una vida normal, y te enteras de que durante meses has tenido creciendo algo dentro de ti que te está haciendo mucho daño, que es muy maligno para ti, y tú no lo sabías. Entonces eso te crea una inseguridad muy grande, y salir de esta inseguridad es uno de sus objetivos principales. Cuando comienzas la vida con cáncer, cuando empiezas a vivir, las primeras pautas te las da el médico. El médico es el que te dice, te recuerda que sigues vivo y que solo que estás enfermo y que tienes que seguir adelante y tienes que intentar curarte. Uno de los médicos le dice, déjate llevar sin miedo. Dice, lo compara como cuando tú te montas a un avión, dejas tu vida en manos del piloto. Pues esto debía ser lo mismo. Ellos se ocuparían de cuidar tu cáncer, de ocuparse de que tú estuvieses lo mejor posible durante el máximo tiempo posible. Y tú a cambio tienes que vivir sin preocuparte de tu enfermedad, porque tu enfermedad ya está en manos de otras personas. Claro, la vida con cáncer no es fácil. Él tiene que saber vivir con los efectos del tratamiento. Entonces, pasamos. Bueno, pues efectivamente es muy duro. Los efectos del tratamiento, sobre todo, pues nos dan mucha fatiga. Hay múltiples efectos secundarios del tratamiento, pero él, como ya he dicho antes, lo de vivir como si fuese una maratón, saca mucho el tema de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es decir, se puede. Y él quería, expresa también, mirar los efectos del tratamiento no como un enemigo, sino como un aliado en la lucha. Es decir, el tratamiento está ahí para acabar con tu mal. Y él se va a ocupar de que eso se reduzca y de hacerte a ti vivir. Y tú, a cambio, solo tienes que aguantar lo que te venga de la mejor forma posible. Y es que se documentó mucho y en el libro hay muchas partes distintas. A mí la que más me gusta es un conjunto de axiomas que sacó del libro de Robin Sharma, El monje que vendió su Ferrari. Tiene 3 axiomas más importantes. El dolor es un gran maestro. Eso quiere decir que al forzar nuestros límites descubrimos reservas físicas y mentales que no sabíamos que teníamos. El segundo, pensar en el pensamiento opuesto. No es fácil vivir con el miedo que te genera tener cáncer. Y él dice que el pensamiento opuesto es un proceso que consiste en cada pensamiento indeseado, como intercambiarlo por un pensamiento bueno. En el libro sale como si fuesen diapositivas, una diapositiva mala, cambiarla por una buena, controlar tu mente antes de que ella te controle a ti. Y él lo dice como si estuviese poniéndose vídeos de sus recuerdos. Cada vez que tuviese un mal pensamiento, elegía un recuerdo suyo, bueno, que le hiciese feliz y se quedaba tranquilo. El último axioma habla del miedo. En el libro dicen que el miedo no es más que un monstruo que tú mismo creas y se puede destruir ese monstruo. Entonces, por último voy a hablar del capítulo de la muerte como tabú, que la muerte no es un tabú, perdón, que recoge varias creencias que para él eran importantes. Habla de cómo las personas vivimos la vida sabiendo que vamos a morir y sin pensar en ello nunca, pensando en ello lo menos posible. Cuando nos pasan estas cosas, cuando nos diagnostican una enfermedad grave, nos damos cuenta de que es posible y aún así nos negamos a ello. Esto nos da mucho miedo. Y él decía que quien teme a la muerte no es consciente de que ese momento ya estaba pactado al nacer. También habla de la muerte como experiencia. Es un grupo de paliativos de Estados Unidos que intenta hablar a los enfermos terminales como que la muerte no es el fin de un sufrimiento, sino también una experiencia vital, la última experiencia, pero una experiencia en sí misma. No como el fin de algo, sino también el comienzo de algo que todos vamos a experimentar. Y por último también recoge un texto de Oliver Sacks, cuando él supo que tenía varios tumores y que iba a fallecer pronto. Dice que pudo ver su vida como una especie de paisaje,
creando la relación entre las cosas, se dio cuenta de que necesitaba ser directo y activo para recorrer el máximo camino posible hasta que ya no pudiese más. Y también dice que cuando muere alguien es irreemplazable, porque el destino de cada uno es ser único, recorrer nuestro propio camino, vivir nuestra propia vida y también morir nuestra propia muerte. Y por último, bueno, este capítulo él lo escribió antes de saber cuándo iba a pasar todo esto, y sí que supo seguir sus consejos al pie de la letra. Se despidió de nosotras no pensando en lo que ya no podríamos hacer juntas ni en lo que ya no podríamos decirnos, sino acercándose cada vez más a lo que ya habíamos pasado y a lo que ya nos habíamos dicho. Se despidió de cada amistad, pidiendo dramatizar lo menos posible. Dejó listo su libro y lo tuvo en la mano, y repartió las tareas pendientes acordes a la campaña, con la esperanza de sembrar una semilla de la que surgiera su pequeña revolución. Y así pasa sus últimos días, reconciliándose con su cuerpo maltrecho que le arrancaría de la vida antes de tiempo, y recorrió sus recuerdos mentalmente, relacionándolos y dándoles un último sentido. Y de esta manera consiguió apaciguar al monstruo que era el miedo a la muerte, y se despidió de la vida tal y como se lo propuso. Tranquilo, libre y conforme. Gracias. Hola. Bueno, yo soy Julia. Como mi padre, soy proyecto de periodista y por eso yo, bueno, si funciona, me quiero ocupar de hablaros un poco de cómo fue la respuesta a todo esto, todo lo que os acabo de contar mi madre y mi hermana. La respuesta de los medios de comunicación. Bueno, voy a esperar un momentito. Esto debería funcionar. Bueno, voy empezando. Como ya os lo han comentado ellas, él antes de irse dejó creada una estrategia muy clara. Dejó, digamos, los deberes hechos, ¿no? Él tenía, además de una gran red de amigos, tenía una gran red de contactos. Y sobre todo, claro, en los medios de comunicación, que era donde pasó la mayor parte de su vida, a lo largo de su carrera. Hizo muchos amigos, tenía mucha gente que le quería. Su idea, él nos lo contaba, yo le preguntaba muchísimo los últimos días, porque claro, enfocamos todo el dolor en el proyecto y le preguntábamos muchísimo por el libro. Y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo va lo de hablar con los medios de comunicación? ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Dónde va a salir? Y se conformaba con un par de publicaciones en la prensa, que se hablara un poco de ello en la radio. Pero no imaginaba para nada, yo creo, cómo fue al final la respuesta. Fue increíble. Resultó que esa red y de amigos tan queridos era muchísimo más amplia de lo que pensábamos. Y todos quisieron aportar su granito de arena. Y se notó porque de repente nos vimos sumergidas en un tsunami. Empezaban a llamarnos de todos los medios de comunicación, querían concedernos entrevistas, acudir a programas y nosotros no entendíamos muy bien lo que estaba pasando, la verdad. Pero nos dejábamos llevar porque teníamos que terminar su trabajo. Era duro, pero bueno, queríamos que su protesta llegara lo más lejos posible. Si se pudiera por lo menos salvar una vida, habría merecido la pena. O por lo menos generar debate, llamar la atención, si no de las comunidades autónomas y de los gobiernos, por lo menos de la gente, mínimamente de la gente que nos rodeaba, que ya, la verdad, que mucha gente nos contó que fue a su centro de salud a pedir esa prueba, ¿no? Llamamos la atención de la gente que no conocía que existía esa posibilidad, esa prueba de la que os han hablado antes, tan barata y tan accesible. Y os he preparado un pequeño vídeo. Bueno, esta es una foto que salió en Antena 3 en uno de los vídeos sobre el día de la presentación del libro. Y os he hecho un pequeño vídeo muy breve de cómo fue, en resumen, la respuesta en televisión. Espera, te la tienen que poner. Ay, perdón. Martín, Turquía, ¿cuál es la estrategia en ese frente? Pero como buen periodista,
Buenas noches, pues la estrategia parece estar clara. Usos de información para ayudar. Se dio cuenta de que si se conseguía llamar la atención sobre esta prueba, iba a salvar muchísimas vidas, ¿no? Un sufrimiento que padeció su padre, el periodista Jesús Martín, y que 37.000 españoles podrían evitar cada año si una prueba que cuesta menos de 2 euros ya estuviese implantada en toda España. A media maratón, Jesús descubre que la Asociación Española contra el Cáncer lleva años pidiendo una sencilla y barata prueba preventiva que le hubiera salvado la vida. Y también denunció que con una prueba de detección precoz que cuesta tan solo 2 euros podría haber ganado su carrera. Protesto enérgicamente por una situación a todas luces injusta. Si hubiese vivido en el País Vasco o Valencia, lo más probable es que me hubiera librado de todo este sufrimiento. Lucía, cuéntanos, tu padre empezó a escribir este libro que le servía como terapia personal, pero luego se dio cuenta que todo lo que había investigado podría ayudar a muchas personas. Sí, así es. Durante su investigación descubrió una prueba que ya se hace en 4 comunidades autónomas, que consiste en buscar sangre en heces, solo cuesta 2 euros y que a él le habría salvado la vida. Es una prueba de detección precoz del cáncer de colon. ¿Cuánto costaría al año eso? 65 millones de euros. ¿Cuánto cuestan los tratamientos cuando ya no se ha detectado? 1.100 millones de euros. Es decir, lo que estamos hablando es de que gastaríamos 65 millones para ahorrarnos mucho dinero. Pero sobre todo, es que 15.000 personas cada año mueren por un cáncer que no tendrían que morir. Esto es lo trágico. A 15 millones. ¿Y cuántas comunidades lo tienen implantado ahora? No sé si tenéis cifras, pero cuatro comunidades. Sí. El resto se les da ese margen de 10 años para que hagan esa prueba, insisto, de 2 euros a partir de una determinada edad, Sí, ¿no? entre 50 y 69 años, que si no me equivoco, que es la edad de riesgo. Bueno, pues más o menos así fue. Nos gustó muchísimo cómo lo enfocaron todos los medios porque usaron de gancho el libro para hablar de la denuncia, de la protesta de mi padre. Y ese era el objetivo, así que fue mejor de lo que nos esperábamos. Porque al final, por triste que parezca, no hay nada que llame más la atención o que genere más debate que la televisión. Así que, bueno, así fue. Luego en radio también nos sentimos muy bien acogidas. Esta es una foto de cuando estuvimos en La Ventana de Carlas Francino. Fue una experiencia maravillosa. Estuvimos muy cómodas, la verdad. Luego también estuvimos en Onda Cero y en Radio Marca hablando del aspecto un poco más deportivo. Pero bueno, sin duda donde hubo una respuesta más grande fue en prensa, porque aparte de... Bueno, se publicaron se hicieron bastantes publicaciones el día que falleció, pero... Después he contado hasta 45 publicaciones entre diarios digitales y en prensa escrita, 45 publicaciones sobre el libro y sobre la prueba. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, es una foto de una de las publicaciones. Aquí dice, el test que cuesta menos de 2 euros salvaría cada año 3.600 vidas. Todos lo enfocaron así. Y bueno, luego una parte... Perdón, aquí hago un resumen de cuáles fueron los principales titulares. Todos hablan más o menos de lo mismo. Algo que fue muy importante también fue el Twitter. Como habíamos comentado antes, él dejó una estrategia hecha y una de ellas fue la de crear una cuenta de Twitter. Fue Carlos Hernández el que se ocupó de eso, periodista y escritor y amigo íntimo de mi padre. Y la idea principal era la de involucrar a los usuarios de las redes sociales en la campaña que ya había impulsado la Asociación Española contra el Cáncer, la de llamar la atención de las comunidades autónomas para implantar la prueba de sangre en heces. La respuesta fue, de nuevo, mucho más grande de lo que nosotros podíamos esperar. Poco a poco empezaron a aumentar los seguidores, llegamos a, si no me equivoco, 5.000 seguidores. Y además recibimos retweets de gente muy influyente y con muchos seguidores, lo cual hizo que resonara mucho el mensaje. He hecho una recopilación de algunos de ellos, Iker Casillas, Montserrat Domínguez, Natalie Picot, que es la directora de Twitter España, Dani Mateo, Susana Griso, Elena Rosano. Bueno, nombres conocidos. Y todo esto... era con el objetivo de llamar la atención, como he dicho, de los gobiernos, de las comunidades autónomas, de las administraciones, y algunas de las respuestas que recibimos fueron estas que he recogido aquí. Un día nos informan de que en el Congreso de los Diputados
Francisco Igea, de Ciudadanos, proponía estudiar un sistema de financiación para evitar las desigualdades existentes entre comunidades autónomas. Y para hablar de ello, usa de gancho el libro de mi padre. Luego voy a poneros el vídeo. Y también llegó al Parlamento Europeo, aquí está la nota de prensa. Soledad Cabezón solicitó que se extendiese a toda la población el cribado de los tipos de cáncer más comunes. Os voy a poner un trocito del vídeo de Ciudadanos para que veáis lo que fue. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ha dado la casualidad que hoy se presente este libro que sale editado hoy a la venta por primera vez, Mi maratón contra el cáncer. Es un libro escrito por un periodista que ustedes conocerán, Jesús Martín Tapia, un periodista de Antena 3, se hizo famoso en algunas crónicas sobre Haití. Y es un libro en el que él cuenta su aventura y su lucha contra el cáncer de colon que se le diagnosticó hace 2 años, cáncer de colon con metástasis, en el que dice, literalmente, protesto enérgicamente. Es una situación a todas luces injusta. Si hubiera vivido en el País Vasco o en Valencia, yo hoy no estaría así. Desgraciadamente, hoy Jesús Martín no puede asistir a la presentación de su libro porque falleció el domingo pasado. De esto es de lo que les queremos hablar y esto es de lo que hablamos el otro día. Miren, la desigualdad del sistema... Bueno, era simplemente eso. Parece ser que ha llegado a alguna parte nuestro pequeño esfuerzo, el gran esfuerzo de mi padre. Muchísimas gracias por invitarnos, de verdad es todo un honor estar aquí y es una satisfacción enorme que en Ceuta ya esté implantado este programa y ojalá que el resto de comunidades autónomas sigan la misma estela. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas tardes. Yo ante todo quería agradecer a la Consejería de Sanidad y Consumo por contar con el Instituto Ceuta de Deportes, porque yo creo que también somos parte importante, parece ser, que la prevención con la actividad física es muy importante en este tipo de enfermedad. Entonces, bueno, os voy a hablar un poco en general de los beneficios que aporta el ejercicio físico y luego voy a pasar a hablar, a mi compañera Ana Mur va a pasar a hablar un poco de una experiencia propia de una triatleta amateur que ha padecido un cáncer en concreto de colon. Entonces, bueno, por hablar un poco así en general, según la Organización Mundial de la Salud, la vida sedentaria o lo que es la inactividad física está recogido como el 4º factor de riesgo de muerte en el mundo. Por tanto, realizar actividad física regular, ya sea pasear o practicar algún deporte, al menos 3 días a la semana durante 30 minutos diarios o 5 días a la semana durante 20 minutos diarios, contribuye de manera importante a prevenir enfermedades. Actualmente la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, seguidas por la enfermedad del cáncer o tumores. Para combatir esto, los efectos positivos de la actividad física, pues bueno, mejor que vosotros pero bueno, aunque vosotros los conocéis, los voy a recalcar, ¿no? Mejorar la hipertensión arterial, disminuyendo la presión de las arterias y mejorando el funcionamiento de las mismas, ayuda a controlar el colesterol, preveniendo infartos y accidentes vasculares, regula el nivel de azúcar en sangre, preveniendo o disminuyendo el riesgo de tener diabetes. Y entre los efectos positivos pero menos conocidos está también la disminución del riesgo de padecer el cáncer de colon, que es uno de los más frecuentes en hombres, o suele ser uno de los más frecuentes en hombres. Esta disminución está entre un 40 y un 50%. Fijaros esa prevención o esa ayuda que nos hace el ejercicio físico ante esto. Y en el cáncer de mama también hay una prevención del 30 o 40%.
Además, hay muchos estudios en los que se hablan de los efectos positivos en otros tipos de cáncer, como son el de útero, próstata o pulmón. Con todo esto, aparte, el ejercicio físico practicado de manera regular pues disminuye la aparición de osteoporosis, sobre todo en personas mayores, previene lo que son las fracturas y las caídas, mejora la masa muscular, reduce la ansiedad y la depresión, produce sensación de bienestar general, genera energía, mejora la función cognitiva, mejora el sueño, entre otros muchos. Y ya más concretamente en lo que es la enfermedad, como bien ha comentado también antes Miguela, ayuda a combatir, y sus hijas, ayuda a combatir los efectos secundarios de los tratamientos, mejora la sensación de fatiga, ayuda al sistema inmunológico. Y recalcar que todo esto, entre otros muchos, conseguir todos estos beneficios sí que es muy importante llevarlos a cabo a través de un protocolo o de unas pautas, ¿no? Lo primero y fundamental pienso que es querer poner de nuestra parte para entrar en esta dinámica, ¿no? Por supuesto, la aprobación de un médico es fundamental, que el médico previamente nos haga un chequeo y efectivamente programe o diga estás preparado para hacer actividad física. Determinar el punto de partida sería otro punto importante, dependiendo del peso de la persona, de la edad, del tipo de enfermedad. Y por último, y que es lo que yo creo que es más interesante en este caso, sería elaborar una propuesta personalizada de ejercicio físico con la colaboración o el personal de un profesional deportivo, que yo creo que es el que junto con el médico va a poder elaborar un programa con un objetivo, con unos ajustes, con una continuidad que va a ser lo que en definitiva haga mejorar o prevenir este tipo de enfermedad, ¿no? No es que la vayamos a controlar, pero sí que vamos a mejorar mucho los síntomas. Con todo esto, ya os digo, estos son rasgos generales y yo lo que creo que va a ser más interesante es la aportación que va a hacer mi compañera en relación a esta chica, que además creo que es bastante joven, que ha padecido, está ahora mismo en una fase de control, pero que es una triatleta amateur y es un ejemplo a seguir. Así que os dejo con ella y muchísimas gracias. Bueno, cuando se nos plantea participar en este coloquio, enseguida pensé en una persona muy cercana a mí, como ejemplo, porque ha pasado por el proceso de esta enfermedad. La llamé para pedirle permiso de hablar con ella, de poder hablar de ella y tal, y le encantó la idea. A ella le hubiera gustado poder contarla en persona, pero desde que la diagnosticaron el cáncer se trasladó su residencia y trabajo a Granada, que es su ciudad natal. Ella trabajaba en Ceuta, es funcionaria, y se tuvo que marchar. Me envió muy ilusionada un texto escrito en su puño y letra, y creo que lo mejor es leerlo íntegramente, porque qué mejor que ella que explicar su experiencia con la enfermedad. Espero saber transmitir de forma correcta sus palabras. El 17 de marzo de 2015 empezó todo. El cáncer me eligió. Mi primera reacción, impotencia. Mi primera emoción, el llanto. Mi primera pregunta, ¿por qué a mí? Y una noche, entre sueños, el cáncer y yo tuvimos la siguiente conversación. Le pregunté, ¿por qué a mí? Él me respondió, quiero retarte. Le afirmé, ¿sabes que voy a por ti? Él me respondió, lo sé. Él me preguntó, ¿cuáles serán tus armas? A lo que le respondí, aunque ha sido muy traicionero, mis armas son 5. La mente, el deporte, el tratamiento médico, la alimentación y el apoyo emocional. Él me dijo, ¿sabes que te lo pondré difícil? Le respondí, no más que yo a ti. Añadió, sé que eres guerrera, y le dije, vete preparando porque voy a por ti. En ese momento desperté. Y sí, en el mejor momento de mi vida, o eso pensaba yo, a los 40 años de edad, tuve que empezar a librar una batalla que creí que no me iba a tocar. Ese 17 de marzo de 2015 me confirmaron que tenía un cáncer colorectal. Al principio todo se volvió caos, desinformación, pensamientos cruzados, pero ese mismo día por la noche todo se volvió más claro. ¿Pero cómo llegué a esto?
Si hay algo claro es que el cáncer no da la cara hasta que no es evidente. En mi caso, hasta que no pasé por la colonoscopia y posterior biopsia, no se confirmó el diagnóstico. Los primeros análisis de sangre salían normales. De hecho, la propia doctora de digestivo afirmó que el hecho de tener un ligero sangrado no tenía por qué ser cáncer, teniendo en cuenta cuáles eran mis hábitos. Cuando vio los resultados de la biopsia, sus palabras fueron las siguientes: has roto las estadísticas. Aquel 17 de marzo de 2015 fue un día que no voy a olvidar, pues cambió el rumbo de mi vida. Tuve que decirle a mis padres por teléfono que me habían diagnosticado un cáncer, puesto que estaba fuera. Lloré con mi madre a la vez que la animaba, todavía sin saber qué pasaría. No entendía nada, no sabía por dónde empezar y todo era un absoluto caos. Perdón. Como brújula que no paraba de girar. Hasta que gracias a un amigo nos recomendó un médico que operó a su madre y precisamente a través de él dimos con mi salvador, el doctor César Ramírez Plaza, y sí, lo digo, mi salvador. Pues ese mismo día por la noche, y gracias al tesón de mi marido, que me obligó a ir a Málaga, pues en ese momento estaba en estado de shock. Sus palabras fueron tras explotarme y ver todas las pruebas que llevaba: Lidia, no te preocupes, que esto tiene arreglo. Mi talante cambió y en ese momento mi respuesta fue: ¿cuándo empezamos? ¿Cómo me planteé el proceso que estaba a punto de empezar? Me enfrentaba a radioterapia, quimioterapia y a dos intervenciones quirúrgicas. Viéndolo todo junto era una gran pelota de nieve, que no había por dónde cogerla. Entonces pensé en la forma en la que afrontaba los triatlones de media distancia, recordando el último medio Ironman que hice aquel 20 de octubre de 2014 en Cabo de Gata, que por otra parte lo terminé sin saberlo con un cáncer en mi interior. Y si viendo el triatlón en su conjunto eran 113 kilómetros distribuidos en 3 disciplinas, 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo. Pero tomándolo por sectores, con sus respectivas transiciones, lo ves diferente. Se me encendió la bombilla y me dije que este cáncer era el Ironman de mi vida y me lo tenía que tomar por sectores. Primero, la radioterapia para reducir el tumor, en marzo. Segundo, una transición para que los efectos de la radioterapia hiciera su trabajo. Tercero, la intervención quirúrgica para extraer el tumor, colocación de ileostomía de seguridad y análisis de ganglios a final de junio. Cuarto, quimio, en su caso de esta me libré. Quinto, reconexión del colon en septiembre. Y sexto, quimioterapia en pastillas para prevención. 8 ciclos de pastillas de septiembre hasta abril. Y fue cuando el 22 de abril de 2016 finalicé el tratamiento. ¿Qué me quedaba? Pues cuando se cruza el arco de meta en triatlón. Lo que queda es el tercer tiempo, recuperarse del esfuerzo. Mi tercer tiempo al final del tratamiento fue efectivamente recuperarme de todos los efectos secundarios que me había salido y que poco a poco mi cuerpo volviera a funcionar dentro de un orden. Ahí empezaríamos con las revisiones, que cuidadín, nadie te prepara para afrontar los temidos sustos. Estos me los tomo como entrenamientos parciales fallidos. No ha sido un proceso fácil y es que en esa conversación entre sueños con el cáncer le dije cuáles iban a ser mis armas para vencerlo. Primero, tratamiento médico. Me vi en medio de un círculo médico que se iban coordinando sin conocerse. Estaban en un continuo entre la medicina tradicional, donde los roles están perfectamente delimitados entre el médico y el paciente, en la que la empatía es nula, y en el otro extremo un nuevo concepto de medicina denominada como humanista, en la que hay una conexión que calificaría de especial entre el médico y el paciente. Por lo tanto, hay que dejar de lado a todos aquellos charlatanes que juegan a ser Dios, que alguno encontré. La mente, segundo, la mente, la actitud. Es el 50% del tratamiento. No es agradable que te digan que tienes cáncer, cuando simplemente el concepto te lleva al peor de los presagios. Cuando el cirujano me dijo esto tiene arreglo, utilizó la palabra esto, en referencia al cáncer, despersonalizándolo, degradándolo, lo que hizo crecerme. Hay que ser conscientes que la mente es la que nos gobierna, por lo tanto hay que mantenerla firme y, si es necesario, ayudarse de buenos profesionales, pues el objetivo es vencer el cáncer y luchar hasta el final. Tercero, el deporte. No he sido deportista de élite, pero sí una enamorada del deporte, abierta a probar distintas modalidades deportivas. Muy orgullosa puedo decir que el deporte ha sido mi salvación, mi soporte, mi bienestar físico. De hecho, el cirujano, a la pregunta de si podía hacer deporte, su respuesta fue: ¿estás impedida? No, pues quiero que hagas todo el deporte que el cuerpo te admita, pues te quiero más fuerte que el vinagre para la operación. Eso sí, no compitas, pues no quiero que tus leucocitos sufran y bajen demasiado.
Sinceramente me dio la vida, y como el cuerpo es sabio, el cuerpo era el que me pedía el tipo de deporte que quería. Deporte al aire libre, bicicleta de montaña, senderismo, natación en el mar. Es increíble lo sabio que es. Cada cuerpo es diferente, pero si no te gusta el deporte, empieza por cosas sencillas, pero el deporte tiene que estar presente de alguna manera. En cuarto lugar, la alimentación es un aspecto que empecé a investigar, pues los médicos no se mojan y deberían. Así busqué bibliografía y de toda ella me quedé con las cosas buenas, dejando los radicalismos a un lado, que hay unos cuantos. Somos lo que comemos, así que alimentarme bien era un objetivo. Sabía que el cáncer no me lo quitaría, pero sí que me ayudaría a llevarlo mejor. Había alimentos que no podía ni ver y otros que los devoraba, y nuevamente el cuerpo me pedía mucha fruta y mucha verdura, y esta última, si era cruda, mejor, pero cada cuerpo es un mundo. Y en quinto punto, el apoyo emocional. Es otra arma potente. Todos mis amigos, conocidos, trabajadores, gente que simplemente conocían, ¿debían saber que tenía cáncer? No. Pero es inevitable que al final lo sepan. Me quedé con un círculo selecto. Mi apoyo principal, mi madre y mi marido. Estaban ahí día a día, y mi círculo selecto también estaba ahí, como tú, mi querida Ana, con una llamada, un mensaje, un café. Recuerdo que una de mis mejores amigas estaba embarazada y el verano estuvo lleno de emociones. Una nueva vida en camino y la lucha por la vida. Suena épico, pero fue así. Dejé de lado a todo el círculo lejano que se dejaba llevar por el chisme, el morbo, etc. Y a día de hoy he tenido la gran oportunidad de compartir estas líneas. El cáncer como experiencia me ha enseñado mucho. Todos tenemos una papeleta en el bombo que te puede tocar o no, y hay que intentar no sumar más papeletas. Sigo con mi trabajo, ya que muchos me animaron a jubilarme, pero mi trabajo es parte de mi vida. Sigo con el deporte, sorprendiéndome a mí misma de lo que el cuerpo es capaz de hacer. Sigo con una buena alimentación, pues es importante. Mi carnet de vida, como dijo la oncóloga de radioterapia, era dieta y deporte. Es muy importante la prevención, y dado que rompí las estadísticas por un cáncer a los 40 años, deberían plantearse cambiar los protocolos de actuación, pues por desgracia el cáncer sigue creciendo. Y en el caso de cáncer de colon, es el segundo tipo de cáncer que nos afecta a las mujeres. Os animo a una vida saludable y sí se puede superar el cáncer. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Gabriel Arredondo y soy titular de una farmacia de aquí de Ceuta, que colaboramos con la detección precoz de cáncer. Y yo creo que lo que dice Ana sobre esta chica me parece interesante, porque yo creo que habría que aumentar el rango de factores de riesgo por edad, habida cuenta de que el personal que en principio entra dentro del muestreo, pues es irrisorio, vamos. Hay gente, pero hay muy poca gente que no está preparada para ser un posible, y es por lo que mucha gente no se hace la prueba. Entonces yo creo que en cambio hay gente, la gente un poquito más joven, que bueno, lo pregunta, que si se puede hacer. Yo mismo, por ejemplo, que tengo antecedentes además, Yo me la quiero hacer. y bueno, y no hay posibilidad, siendo tan barata, pues parece ser que no hay posibilidad de aumentar este rango de edad. Muchas gracias. Hola Gabriel, buenas tardes. Se me ha olvidado comentar una cosita cuando yo he hecho la presentación. Yo quiero agradecer especialmente también... ¿Qué? Sí, no está, ¿verdad? Bueno, no importa, pero de todas formas quiero agradecer a todas las oficinas de farmacia que están colaborando de una manera totalmente desinteresada en este programa. El programa de detección precoz, el que tenemos, que implantamos a final del 2017, este año, como todos los programas, tienen una primera prueba, un primer año de programa piloto. El programa después se amplía en edad, pero de todas maneras, en cualquier centro de salud, o sea, tú puedes pedir a tu médico de cabecera, que por antecedentes o lo que sea, que te puedes hacer la prueba. ¿Vale?
Buenas tardes ya. Yo soy Conchi Capilla, soy enfermera y actualmente imparto cuidados paliativos en la Universidad de Granada, aquí en el campus de Ceuta. Voy a empezar por el ejemplo que habéis dado respecto a los cuidados paliativos como familia, como apoyo, porque todavía hay mucha ocultación de los diagnósticos y bueno, desde el momento que veo que vuestro padre, marido, sabe el diagnóstico, os involucra a todas, os da responsabilidad en su despedida, colaboráis en su despedida, tiene tiempo para despedirse de los que quiere y me llama la atención porque con relación al tema de la ostomía, pues sí es cierto que ya hay muchos estudios que hablan sobre esa invisibilidad, ese grupo de amigos invisibles que aparecen en el momento en el que existe un diagnóstico de cáncer, en este caso del cáncer de colon. Respecto al cáncer de colon, a la prevención, está claro que es lo más importante, su prevención. Pero una vez que se diagnostica, también comentar que para la sociedad en general, la ostomía es una de las soluciones y que la gente no se debe avergonzar de ello. Que existen muchas asociaciones, grupos de apoyo, redes sociales, grupos de ayuda mutua y enfermeras y equipo humanizado y que se está especializando en esa humanización y bueno, que están a disposición, que lo ideal es que existiera este equipo de estomaterapia multidisciplinar en cada una de las sedes para apoyar y bueno, solventar cualquier duda, motivar a esas personas a seguir con su vida normal, porque se puede seguir con su vida normal. Y bueno, con respecto al deporte, pues también comentar que ha habido por ahí alguna imagen en redes sociales de alguna culturista, puede ser, que hace su debut con su bolsa sin avergonzarse absolutamente de nada, ¿vale? Que muchas gracias, que soy un ejemplo. Me gustaría daros otra vez las gracias, que ha sido muy emocionante. Jesús, mi marido, desde el primer momento que lo sabíamos, y además mis compañeras psiquiatras y psicólogas siempre nos invitaron a que entraran ellas y la familia de forma cuanto antes mejor, que supieran de lo que estaba pasando, porque además no ocultamos, hicimos una especie de parón casi terapéutico, porque Lucía estaba haciendo la selectividad justo en esa semana cuando lo descubrimos, cuando nos dieron el diagnóstico, y solo esperamos una semana para decírselo. Ella tenía la intuición cuando volvió y estuvo durante todo el proceso pensando que algo le habíamos ocultado. Y le prometimos, le dijimos que jamás nunca habíamos ocultado nada, solamente habíamos hecho una especie de parón para que hiciese su examen, que lo hizo muy bien al final, hizo lo que quería, psicología está haciendo, y a Julia, que estaba fuera haciendo su Erasmus, se lo dijimos inmediatamente a la familia. Luego él fue diseñando su estrategia y yo le acompañé un poquito más tarde a su hermana, porque estaba muy pegada a su madre y no quería dañar a su madre hasta que no supiésemos mucho, así que su hermana se tuvo que aguantar una temporadita que está con nosotros, y eso le dolió muchísimo porque la gente intuye perfectamente que algo terrible está pasando. Mercedes, nuestra amiga médico, fue de las íntimas, que está también acompañándonos, fue de las primeras personas junto con su marido que lo supo y que nos acompañó. Y ese fue el proceso. Yo creo que ocultar no sirve nada más que agrandar el monstruo, y el monstruo hay que afrontarlo con absoluta normalidad. Y otra cosa, una reivindicación que quiero hacer: Jesús decidió marcharse en casa, no tuvimos opción de operación nunca. En el caso de Jesús estaba muy malito cuando se lo detectaron, entonces lo que conseguimos con la quimio fue alargar 1 año y medio más de vida, porque apenas tenía días. La fuerza del deporte le aguantó, y la confianza de su oncóloga maravillosa, que nos acompañó maravillosamente bien, nos regalaron 1 año y medio, y él decidió marcharse en casa. Entonces a la doctora le dijo que no quería mucha vida, sino quería calidad de vida, lo tendría clarísimo. Se ajustaron perfectamente ambos, y cuando nos dijo la doctora ya nada podemos hacer, le quedaba 1 mes de vida.
En ese mes programó la despedida con sus amigos, con su familia. Organizamos quedes masivos con amigos de aquí para allá, de compañeros, otros lo hizo en persona, con los íntimos siempre. Ellas lo supieron desde luego la misma noche que nosotros lo supimos, y no le dio ni un minuto de más tragedia que la que era qué pena no poder acompañaros un poco más. A partir de ahí seguimos viviendo, seguimos riéndonos, estuvimos en casa, le acompañamos las tres, dejamos todas de trabajar, ellas fueron a la universidad, pero estaban trabajando en ese momento, lo abandonaron, y echamos mano del maravilloso equipo de paliativos que nos acompañó en el proceso, desde casa. Fue una bendición, fue un regalo. Nosotros lo hicimos todo en la pública, chapó, ni una coma, vamos, ni una queja, pero lo que significó para nosotros los paliativos, el acompañamiento de paliativos, creo que es que debería ser como el médico de cabecera. Nos acompañó en lo emocional, nos acompañó en cómo acompañarle a él en los procesos que nos iban adelantando lo que iba a pasar. Le conocimos inmediatamente, a la semana ya estaban en casa y nos iban diciendo exactamente lo que iba a pasar, porque él estuvo muy bien, pero en el último mes fue destrucción masiva, fue muy rápido el proceso. Y se marchó en casa acompañada de nosotras tres, y fue una maravilla despedirse así. Nos ha hecho tan fuertes como para estar aquí contándoslo. Así que yo reivindico a quien haga falta que existan esos paliativos en el domicilio, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, desde Facebook tenemos 3 preguntas. A ver, las leo, ¿vale? La primera es de Belén y dice: ¿el ejercicio físico es bueno para prevenir el cáncer en concreto o cualquier tipo de cáncer? Esa es la pregunta que hace Belén. Bueno, yo lo he dicho. Que no están viendo, vale. Que puedes hablar. Yo lo he dicho antes, es bueno para prevenir la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, no solo el cáncer. En este caso, el cáncer es buenísimo, que decir, además no solo en la prevención, luego también durante la enfermedad. Durante la enfermedad, como hemos visto, pues mejora o hace llevar mejor los tratamientos, mejora el cansancio, la fatiga, pero vuelvo a repetir, no es solo la prevención en esta enfermedad, es en todas las enfermedades. El ejercicio físico creo que ya tiene que ir de la mano de los médicos y creo que es evidente, ¿no? Muy bien. Esta pregunta nos la hace Andrés y dice: si tengo algún síntoma como sangre, neces y diarrea, ¿puedo participar en el programa de detención precoz del cáncer de colon? Bueno, el programa es para supuestamente sanos como los que estamos aquí. Si ya tenemos algún síntoma, tenemos que ir desde luego a nuestro médico de familia. Y la última pregunta es de Pilar y dice: ¿el ejercicio físico en personas que están recibiendo quimioterapia es aconsejable? Por lo menos en el caso de nuestro padre le dijeron que siguiera haciendo todo el deporte que su cuerpo le permitiera. Se propuso como meta volver a correr y lo hizo. Corría poco, menos, pero... Yo creo que tiene que ver con hacer vida normal, por un lado, de sentirte fuerte, actuar contra la fatiga. Mi padre habla mucho de la fatiga, del ciclo, de la fatiga de después, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era que cuando tú entras en la enfermedad, en el tratamiento y demás, de quedarte en el sillón, cuando ya estás bueno, salir de eso todavía cuesta. Entonces consiste en salir del círculo y empezar a hacerlo poco a poco para, además de hacer vida normal, estar fuerte como el vinagre para superar lo que sea. Para superar los efectos de la quimio, porque ellos, los médicos, que hacían como una estrategia para cada individuo, y si tú estás flojito, no te van a poder dar. Entonces tienes que estar fuerte para aguantar los efectos que iban a luchar contra la enfermedad. Así que sí, aconsejable. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Pues entonces, pregunta ya no.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero sí quería daros las gracias porque, bueno, todo lo que se hace para remover las conciencias, ¿no? Y para remover la sociedad en general y, por supuesto, a los políticos también, que somos un poco el brazo ejecutor, ¿no? De todas las medidas que hay que acometer, bueno, pues son positivas y además que son necesarias, ¿eh? Me ha parecido lo que he podido oír todo muy interesante y una experiencia personal que creo que bueno, que me ha parecido extraordinaria, ¿no? Nosotros desde aquí, desde el Gobierno de la ciudad y específicamente desde la Consejería, y llevamos trabajando durante hace muchos años, sobre todo los programas de prevención, que es donde tenemos las competencias específicas, y llevamos ya en este año, como ya os habrá explicado en este caso la directora general, bueno, y Ana, que es la que lleva específicamente el programa, en este caso de detección precoz, que la verdad que nos ha costado un poquito de trabajo sacarlo adelante porque todas las iniciativas cuestan al principio, pero estamos muy satisfechos del programa. Creo que desde que empezó en noviembre la participación está siendo positiva. Es un programa piloto porque queríamos en primer lugar ver cómo iba a ir la evolución de este programa, porque habíamos puesto muchísimas expectativas en él, porque claro, la detención aquí es fundamental, te salva la vida. Es como el cáncer de mama, que evidentemente nuestro programa de cáncer de detección precoz del cáncer de mama funciona magníficamente bien y claro, una detención precoz en este tipo de cánceres te salva hasta el 95%. Y teníamos una gran ilusión, hemos puesto una gran ilusión en este programa. Creo que tengo que agradecer a todo el personal que está participando en él y también al personal del INGESA, que bueno, está aquí representado en este caso por la doctora Ana, que está aquí sentada a mi lado. Y bueno, nos queda todavía mucho por hacer. Esto es el principio. El programa va desde los 50 a los 69 años, porque es la edad que, bueno, que evidentemente pensamos y se piensa técnicamente y científicamente que es la idónea. Si hubiera sido otra edad, hubiéramos ampliado el margen, pero creemos nos vamos a centrar en esa, sin perjuicio, evidentemente, de que si hay cualquier circunstancia personal o familiar también, pues haya que hacer una visita al médico y exponer los casos. Si hay antecedentes médicos y si hay circunstancias especiales, bueno, pues la prueba se hará en el centro de salud. Pero esta prueba, yo desde aquí animo a que se participe en ella porque es muy sencilla, más sencilla es imposible, y también quiero decir que está dando unos resultados magníficos, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Porque me refiero, pero para que se entienda, porque claro, uno va con siempre dice, bueno, me va a salir bien, claro, pero es que te da el resultado afirmativo de cáncer, ¿no? Pero es que esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Y entonces, bueno, pues yo me encuentro las personas que se están haciendo la prueba. Es más, han ido a preguntarme, muchas personas se acercan a mí, a cómo lo pueden hacer. Y creo que el programa está funcionando muy bien. Ha conllevado un esfuerzo importante porque, claro, los medios de esta ciudad, somos una ciudad pequeña y una ciudad que evidentemente tiene unos medios también no muy amplios, pero bueno, creo que hemos sido pioneros también y hemos avanzado mucho en algo que se nos demandaba desde la sociedad. Y bueno, nuestro compromiso desde luego es seguir avanzando y estar, ya digo, en la avanzadilla de todo lo que sea la prevención, porque la prevención es lo que te salva. Y ese es nuestro compromiso por parte del Gobierno y por parte de la Consejería. Así que, de todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido una pena. Yo conocía a tu marido y a vuestro padre porque lo veía en su programa y veía sus participaciones en los programas, y la verdad que era una persona que tenía algo especial, ¿no? Que tenía algo especial. Y veo que tiene una familia también magnífica, ¿no? Así que muchísimas gracias.